La cuchara me temblaba en la mano como si pesara 100 libras. Mis dedos no me obedecían. Mi muñeca no dejaba de temblar. Me quedé mirando el tazón de sopa frente a mí, tibio ahora, intacto. Me había llevado casi 30 minutos solo ir de la cama a la silla de la cocina. Mi hijo lo había dejado en la mesa con una servilleta doblada debajo, como si fuera algo generoso, como si no hubiera pasado 30 años asegurándome de que nunca pasara hambre. Apenas me había llevado la cuchara a los labios cuando oí su voz desde el pasillo, tranquila, fría, casi aburrida. Ella es solo una carga. 4 palabras. Sentí cada sílaba como un golpe en el pecho. Al principio pensé que me lo había imaginado, que tal vez los medicamentos me estaban afectando la cabeza, pero entonces su esposa respondió: «Lo sé, pero no podemos seguir así». ¿Hacer qué? ¿Dejarme existir? ¿Respirar en su casa? Parpadeé con fuerza, sin tocar la sopa, con las manos aún temblando. El calor en mi cara no provenía de la fiebre. Era vergüenza, humillación, rabia, pero lo peor de todo, desamor. No sabían que los escuchaba. No sabían que cada palabra les impactaba como un cuchillo. O tal vez sí, tal vez no les importaba. 1 hora después, el golpe a la puerta cambió mi vida para siempre. Fue duro, fuerte, deliberado. 3 golpes fuertes seguidos de silencio. Ya lo sabía. No sé cómo, pero algo dentro de mí simplemente lo supo. Mi cuerpo, aún recuperándose del derrame cerebral, se negaba a cooperar. La silla, rozando por levantarme. Me temblaban las piernas. Me arrastré hasta la puerta, ayudándome de la pared, agarrándome a ella como una mujer que se ahoga, se aferra a un trozo de madera, a la deriva. Cuando lo abrí, había 2 oficiales con chaquetas oscuras. Nunca olvidaré cómo me miraron, ni con crueldad ni con compasión, solo con indiferencia, como si fuera una tarea por completar, una casilla de verificación, un número de expediente. «¿Carmen Rosales?», preguntó uno de ellos. Asentí. Tenía la boca seca. El corazón me latía con fuerza en el pecho como si quisiera escaparse. «Recibimos un aviso. Vamos a necesitar hacerle algunas preguntas. Una propina». Así lo llamaban. Ya no era madre, era abuela, una sobreviviente. Era una propina. Y yo sabía exactamente quién hizo esa llamada. Todavía me estaba recuperando. Todavía estaba aprendiendo a caminar de nuevo. No podía conducir. Apenas podía ducharme sola. Y ahora tenía que responder preguntas sobre mi estatus migratorio, sobre dónde había estado los últimos 30 años, sobre si representaba un peligro. Me había pasado la vida limpiando pisos, cambiando pañales para adultos, sosteniendo la mano de desconocidos en sus últimos momentos. Había trabajado en días festivos, me había perdido cumpleaños y nunca había llamado para decir que estaba enferma. Nunca infringí una ley, ni una sola vez. Pagué impuestos, crié a mi hijo sola, lo envié a la universidad, se lo di todo, y aún así, eso no fue suficiente. ¿Qué hace falta para que una madre se convierta en una extraña en su propia casa? Recuerdo la mirada del joven oficial al ver el bastón, los moretones en mis piernas, la mano temblorosa que buscó la identificación. Algo cambió, una pausa, pero no lo suficiente como para detener lo que ya había comenzado, porque alguien les dio mi nombre, mi dirección, mi historia, alguien a quien amé, alguien que yo crié, Mateo, mi primogénito, mi niño, el mismo niño que, a los 5 años, se aferraba a mis piernas llorando cuando salía para mi turno de noche, que me esperaba en la ventana con una manta cuando llegaba a casa al amanecer, que una vez le dijo a su maestra que su madre era una superheroína porque podía preparar la cena con una mano y revisar la tarea con la otra. Me delató con una sola llamada telefónica. Y lo peor no es que lo hiciera, es que entendí por qué. Para él, yo ya no era su madre. Era una carga, una responsabilidad, algo que gestionar, algo que eliminar. Mi discapacidad, mi estatus, mi cuerpo. Nada de eso encajaba con la vida que él quería. Quería espacio, libertad, silencio. Y yo solo era ruido. No sé cuánto tiempo se quedaron los agentes. Recuerdo que tomaban notas. Me pedían documentos que no podía alcanzar fácilmente. Me veían luchar por cruzar la habitación mientras mi hijo se quedaba arriba en su habitación, fingiendo no oír. Me preguntaron si tenía alguien más con quien quedarme, si tenía familia, amigos. Me reí. Fue amargo, feo. ¿Familia? Estaba en la casa que pagué, en el hogar que construí con décadas de sudor. Y aún así, me preguntaban si tenía familia. La casa ya no era mía. Mi cuerpo ya no era mío.
Incluso mi historia, al parecer, había sido tomada y reescrita por alguien más. Quiero que te tomes un momento para preguntarte algo sincero. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia vida? Como si las personas a las que les diste todo ahora actuaran como si nunca hubieras importado? Si es así, quiero que comentes abajo. Solo escribe: importo, porque sí importas, y aún importas, y tu historia merece ser escuchada. Y si crees que historias como esta no deben quedar en la sombra, suscríbete al canal. Cada vez que lo hagas, ayudarás a dar voz a personas que con demasiada frecuencia son silenciadas, borradas y olvidadas. Esta no es solo mi historia, podría ser la de cualquiera. Quizás también sea la tuya, porque la traición no siempre viene con gritos. A veces, viene con el silencio, con sopa fría y una llamada telefónica. Me llamo Carmen Rosales, tengo 61 años. Vivo en una modesta casa de una sola planta en Patterson, California, escondida tras una cerca de alambre y un trozo de césped seco que antes era un jardín. La gente pasa y ve una casa deteriorada, tal vez una mujer demasiado mayor para este país. Lo que no ven es la historia que se esconde tras estas paredes. Lo que no ven es a mí. Solía trabajar como auxiliar de hogar para pacientes mayores. Turnos largos, levantar objetos pesados, pañales, úlceras por presión. Familias rotas y a veces personas rotas. Limpiaba vómitos de almohadas y les daba sopa con cuchara a bocados que ya no recordaban quiénes eran. Y aún así aparecía, porque sabía lo que significaba estar sola y creía que el amor, incluso de un desconocido, podía aliviar el dolor. Ese trabajo, esa vida, me dio sentido, me dio un propósito, me dio una manera de sobrevivir como mujer indocumentada en un país que solo te ve cuando necesita algo de ti. Nunca me quejé, nunca paré, hasta que mi cuerpo lo hizo. Después del derrame cerebral, todo se calmó. Hablaba arrastrando las palabras, arrastraba la pierna. Mis manos ya no se movían como antes, pero peor que el dolor físico fue el silencio que se instaló entre mi hijo y yo, la forma en que me miraba a través de mí, no a mí, como si yo fuera un mueble, como si estorbara. Mateo, mi hijo, mi primogénito, él fue la razón por la que crucé la frontera. Él fue la razón por la que limpié baños en casas de desconocidos hasta que me crujieron las rodillas. Solía llevar su foto del colegio en la cartera. Ahora, pasa junto a mí en el pasillo sin decirme nada. Vivimos en la misma casa, pero no estamos en el mismo mundo. Él y su esposa duermen en la habitación principal. Yo duermo en lo que solía ser el lavadero. No hay ventana. Solo un pequeño colchón en el suelo y un ventilador que traquetea en la esquina. Mi bastón está apoyado en una caja de leche que uso como mesita de noche. A veces me despierto confundido, pensando que he vuelto al refugio donde estuve una semana después de la cirugía, porque esa habitación se siente igual de fría. Por la mañana espero, escucho los pasos. Si los oigo dirigirse a la cocina, me quedo en mi habitación. No quiero ser una molestia, no quiero retrasar a nadie. He aprendido a encogerme, a desaparecer dentro de una casa que ayudé a pagar. Cada pocos días, Mateo trae la compra a casa. A veces, me reserva un cartón de leche o una bolsa de arroz, pero otras veces los oigo susurrar tras la puerta cerrada de la cocina. No podemos pagar esto. Tiene que empezar a contribuir. No es justo. Dicen estas cosas como si ya no estuviera vivo, como si no pudiera oír a través de paredes delgadas y desgastadas. Una noche, oí a su esposa decir: ¿por qué sigue aquí? No tiene papeles. ¿Y si alguien se entera? La habitación daba vueltas. No era solo que querían que me fuera, es que se avergonzaban de mí. Solía pensar que la vergüenza solo venía de afuera, de cómo nos veía el mundo, de los susurros en el supermercado cuando sacaba cupones de alimentos, de las miradas cuando hablaba español demasiado alto en el autobús. Nunca imaginé que la vergüenza pudiera venir de mi propia sangre. Mi hijo solía estar orgulloso de mí. Les decía a sus amigos: mi mamá es una luchadora. Llegó aquí sin nada y me lo dio todo. Me escribía tarjetas el Día de la Madre diciendo que yo era su heroína. Ahora me evita. Evita el contacto visual. Evita la responsabilidad. En esos talleres de inmigración, te dicen que nunca dependas de la familia. Que cuando las cosas salgan mal, estarás solo. Nunca lo creí. Creía en el amor, en el sacrificio, en la promesa de que si les dabas el mundo a tus hijos, nunca te abandonarían. Creí mal. A veces, por la noche, reviso fotos antiguas en el teléfono de segunda mano que guardo escondido en una caja debajo del colchón. Hay una de Mateo en su graduación, con el birrete ligeramente torcido, y yo con un vestido prestado sonriendo a su lado.
Recuerdo cómo me dolía la espalda de estar de pie todo el día en el trabajo para poder comprarle un traje. Él no sabía que no había comido en 2 días para poder comprarlo. En la foto, él está sonriendo. Yo estoy radiante. Ahora ni siquiera me lleva a mis citas de fisioterapia. La semana pasada, tuve que rogarle a la hija adolescente del vecino que me llevara. No me hizo preguntas. Simplemente me ayudó a subir al coche y subió la música para que no la oyera llorar, porque ella podía verlo. Lo que mi hijo se negó a hacer, que me estaba desvaneciendo, no solo por enfermedad, del abandono, de ser borrado por las personas que más amaba. Cuando te vuelves invisible para tu propio hijo, empiezas a cuestionar tu valor, empiezas a preguntarte si alguna vez importaste, si todas las noches que te desvelaste por la fiebre, todos los almuerzos que te saltaste para que pudieran comer, todas las oraciones que susurraste en almohadas agrietadas, fueron suficientes. Pero esto es lo que he aprendido. Tu valor no lo definen aquellos que te dan la espalda. Tu valor está en tus cicatrices, en tu fuerza, en tu supervivencia. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido rechazado por alguien a quien le entregaste tu corazón, por favor escribe, merezco algo mejor, en los comentarios, porque así es, siempre lo ha sido. Y si estas historias te identifican, si reflejan algo que has vivido o temido, te invito a suscribirte. No porque importen los números, sino porque las voces sí, y cuantas más voces reunimos, aquí, más difícil es silenciarnos. Porque le gustamos a la gente, nunca estuvimos destinados a desaparecer. Nací en una casa sin suelo. Era solo tierra compactada que se convertía en barro durante la temporada de lluvias y se agrietaba como piel con el calor seco. No teníamos ventanas, solo contraventanas de madera que cerrábamos cuando el viento levantaba demasiado polvo. Mi madre cocinaba en una fogata al aire libre y nos bañábamos en un cubo detrás de la casa, rezando para que nadie pasara. Éramos pobres de una manera que la gente de Estados Unidos no puede imaginar. No solo éramos de bajos ingresos, no estábamos pasando apuros, olvidados. Crecí en Oaxaca, México, en un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Había gallinas en el patio, perros callejeros y niños por todas partes con la barriga llena y poco más. Mi padre trabajaba de albañil cuando había trabajo, cuando no, pescaba o cazaba iguanas. Mi madre hacía tortillas a mano y las vendía de puerta en puerta. No teníamos zapatos para ir a la escuela, así que caminábamos descalzos, sobre grava y polvo, con los pies cada vez más duros que el corazón. Nunca había suficiente, ni comida, ni agua, ni esperanza, pero había familia. Mi madre decía que la pobreza puede quitarte el dinero, pero no puede quitarte la dignidad si te aferras a los demás. Lo creía con todo mi corazón, hasta el día en que tuve que elegir entre quedarme con mi familia o salvar a mi hijo. Mateo nació cuando yo tenía apenas 19 años. Su padre era un chico que susurraba promesas bajo la luz de la luna y desaparecía antes del amanecer. Le puse Mateo en honor a mi abuelo, un hombre que decía que lo más valioso que una mujer puede llevar consigo es la fuerza para marcharse. Así que caminé, lejos de mi pueblo, lejos de la vergüenza, hacia algo mejor. Al principio intenté arreglármelas en México. Limpiaba casas en la ciudad cercana. Vendía tamales en la estación de autobuses. Incluso trabajé de niñera para una familia adinerada cuyos hijos tenían más juguetes que yo en toda mi vida. Pero por mucho que trabajara, nunca era suficiente. Mateo necesitaba leche, zapatos, medicinas, y siempre estaba a una enfermedad o un pago atrasado del desastre. Recuerdo la noche que decidí irme como si fuera ayer. Mateo tenía fiebre que no bajaba. Lo llevé a la clínica local, un edificio con paredes agrietadas y una enfermera. Ella le revisó la frente, me miró con ojos cansados y dijo, «Tienes que llevarlo a la ciudad. Aquí no tenemos el equipo necesario». Pero no tenía dinero para el autobús. Esa noche, con lágrimas en los ojos, mecí a mi hijo hasta que se durmió y le hice una promesa. Nunca más lo dejaría sufrir así. Una semana después, le di un beso de despedida a mi madre. Me puso una pequeña cruz de plata en la palma de la mano y me dijo que la tuviera cerca. No me la he quitado desde entonces. Crucé la frontera a los 23 años con solo una mochila, una botella de agua y una foto de Mateo doblada en 1911. El zapato. Le pagué a un hombre la mitad de mis ahorros para que me llevara al otro lado. Prometió que sería rápido. Seguro, no fue ninguna de las dos cosas. Caminamos 3 días por el desierto. El calor era como fuego que te recorría la piel.
Se te seca la boca en las primeras horas, pero el cuerpo sigue caminando porque sabe que si te detienes, mueres. Vi gente desplomarse. Una mujer vomitó sangre. Un hombre lloró por su madre antes de detenerse por completo. No se olvidan esas cosas. En el cruce, contuve la respiración y recé. Cuando logramos cruzar, me desplomé detrás de un contenedor de basura, detrás de una gasolinera en Arizona. El coyote me dio un boleto de autobús y desapareció. Estuve allí sentado 2 horas antes de tener fuerzas para levantarme de nuevo. El autobús me llevó a Los Ángeles. Un primo de un primo me dejó dormir en el suelo de su casa durante 2 semanas. Conseguí mi primer trabajo limpiando oficinas de noche. Luego otro de día. Enviaba dinero cada mes, doblado, en cartas que escribía con letra de imprenta. Mateo, mamá te quiere. Sé fuerte. Ten paciencia. Nos vemos pronto. Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer cumpleaños, pero cada mes el dinero llegaba a casa, suficiente para medicinas, para la escuela, para zapatos que no se deshacían después de una semana. Me decía que valía la pena, que algún día él lo entendería, que todo este dolor tenía un propósito. Cuando finalmente traje a Mateo a Estados Unidos, tenía 7 años. Flaco, callado, no me recordaba. Se aferró a mi madre en el aeropuerto y me llamó señora. Esa noche se durmió en mis brazos. Y por primera vez en años, me sentí completa de nuevo. Compartíamos habitación en una casa con otras 3 familias. Yo trabajaba mientras él estudiaba. Todos los viernes le dejaba elegir un dulce de la tienda de la esquina. Un dulce, un jugo, algo pequeño, una celebración de la supervivencia. Con el tiempo, empezó a llamarme mamá nuevamente. Aprendió inglés rápido, más rápido que yo. Me traducía en el banco, en el supermercado. Corregía mi pronunciación. Ponía los ojos en blanco cuando no entendía la cultura pop. Empezó a llamar raps a los burritos y se negaba a hablar español en casa. Me dije a mí misma que era normal, que se estaba adaptando, que esto era lo que yo había deseado, una vida mejor, un futuro mejor. Pero a veces me pregunto si al darle todo lo perdí. Tengo una foto en mi cartera. Somos Mateo y yo el día que obtuvo su tarjeta de residencia. Me veo orgullosa. Él parece distraído, con el teléfono en la mano, ya en otro lugar. Si alguna vez lo has dado todo por alguien solo para sentirte como un extraño cuando finalmente lo logró, quiero saber de ti. Escribe, sigo importando, en los comentarios. Que este sea el lugar donde nuestras voces no sean ignoradas, donde nuestras historias no sean borradas. Y si crees en honrar la lucha que hay detrás del rostro de cada inmigrante, suscríbete. Es más que un botón, es una forma de decir que te vemos, te escuchamos. No eres invisible. El sacrificio no es glamuroso, no es ruidoso, no siempre se reconoce. La mayoría de las veces es silencioso, invisible y no se agradece. Es como comer sobras mientras tu hijo se come el último trozo de carne. Es como caminar al trabajo bajo la lluvia para que tu hijo pueda ir seco en el autobús a la escuela. Es como remendar la misma camisa 10 veces porque cada dólar cuenta. Mi vida entera se convirtió en un acto de desaparecer para que Mateo pudiera brillar. Cuando llegué a Estados Unidos, enseguida me di cuenta de que el sueño americano no era oro puro, era oro puro, con delantales manchados de lejía, dolores de espalda y el miedo constante a ser descubierta. Tenía 2 trabajos, a veces 3. Limpiaba casas durante el día y cuidaba a pacientes ancianos por la noche. Tenía las manos agrietadas por los químicos, tenía los pies hinchados y en carne viva, pero seguía adelante, porque tenía una meta, mi hijo. Recuerdo cómo presupuestaba cada sueldo como si fuera una operación militar, alquiler, comida, tarjeta telefónica para llamar a casa, y lo que sobraba, por poco que fuera, se lo daba a Mateo. Recorrí las tiendas y miré la ropa, imaginando cómo le quedaría, y luego me fui con las manos vacías. En mi armario había 4 camisas, 2 pantalones y un abrigo viejo, pero Mateo tenía todo lo que necesitaba. Me aseguré de que así fuera. Cuando se mudó conmigo, me prometí que nunca se sentiría pobre. Tenía los útiles escolares más nuevos, una mochila con su dibujo animado favorito. Iba a las excursiones escolares, incluso cuando yo tenía que saltarme comidas para pagarlas. Sus almuerzos siempre estaban llenos. Su ropa siempre estaba limpia. Nunca supo que a veces cenaba arroz con sal, que pedía prestado papel higiénico de las casas que limpiaba porque se nos había acabado. Mi recuerdo favorito es el día que lo sorprendí con una bicicleta usada que compré en una venta de garaje.
Había guardado monedas en un frasco durante meses, monedas de 25 y 10 centavos de la lavadora, propinas de clientes, lo que encontrara. Cuando la llevé a casa, la miró con incredulidad. ¿Para mí?, preguntó. Asentí, fingiendo que no era nada, pero por dentro lloraba, porque en ese momento sentí que había hecho algo bien. Montó esa bici hasta que se le desgastaron las ruedas. La llamó Relámpago Azul. Incluso le puso pegatinas y la estacionó junto a la puerta como si fuera un coche preciado. Esos fueron los años en que todavía me abrazaba antes de dormir, cuando todavía me daba las gracias por la cena, cuando todavía me veía. A medida que él crecía, las cosas empezaron a cambiar. Quería cosas que yo no siempre podía permitirme. Ropa de marca, consolas de videojuegos, un smartphone. Yo hacía turnos extra, limpiaba casas los fines de semana, incluso aceptaba trabajos nocturnos peligrosos en barrios que me aceleraban el corazón cada vez que entraba. Me decía a mí misma que era solo una fase, que los adolescentes son así, que ya se le pasaría. Pero en el fondo, noté cómo las cosas que solía hacer por él comenzaron a convertirse en expectativas en lugar de regalos. Dejó de darme las gracias, dejó de preguntarme si estaba cansada después del trabajo. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba español en público, y cuando lo corregía, me espetaba: «Ni siquiera sabes cómo funcionan las cosas aquí». Esa frase se quedó conmigo, porque tal vez no lo hice. Quizás no entendía este nuevo mundo, ese donde las madres eran desechables una vez cumplida su función, ese donde tu valor se medía por lo conveniente que eras para la vida de alguien más. Aún así, seguí dando. Cuando Mateo solicitó ingreso a la universidad, lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Ni siquiera sabía qué era la FAFSA. No tenía ni idea de cómo llenar solicitudes ni solicitar becas, pero aprendí. Hice preguntas en el centro comunitario. Vi videos en inglés que apenas entendía. Me senté en salas de espera durante horas para hablar con asesores que a menudo me miraban como si les hiciera perder el tiempo. Pero lo logré. Entró. Limpié una mansión durante 3 meses solo para pagarle los libros del primer semestre. La dueña de la casa tenía lámparas de araña más grandes que mi habitación. Nunca me miraba a los ojos, pero cada vez que limpiaba el polvo de su sala, me imaginaba a Mateo caminando por el campus universitario con esos libros en las manos. Nunca visité el campus. No quería avergonzarlo. El día que se mudó a su dormitorio, apenas me dejó tomarle una foto. Se veía incómodo, como si yo no perteneciera a ese lugar. Le di un recipiente casero de tamales y me susurró: «Mamá, me están mirando». Me reí para disimular el dolor. Le dije que lo entendía, que siempre estaría ahí si me necesitaba. No miró atrás cuando se alejó, pero lo observé hasta que se fue. Incluso después de que se fue, seguí enviándole dinero. Necesitaba ayuda con el alquiler, con la compra, con los libros. Nunca hice preguntas. Simplemente trabajé más. Cancelé citas médicas. Me salté la renovación de mis medicamentos. Mis rodillas empezaron a fallar. Mi visión empeoró, pero seguí trabajando. Seguí dando. Porque eso es lo que hacen las madres, incluso cuando son olvidados, especialmente cuando son olvidados. A menudo me pregunto qué habría pasado si hubiera reservado algo para mí, una cuenta de ahorros, un pasatiempo, un límite. Pero no lo hice, porque en mi mundo el amor parecía sacrificio, y amaba a mi hijo más que a nada. Si eres un padre que dio hasta el cansancio y luego dio un poco más, comenta abajo con las palabras «lo di todo». Que este sea el espacio donde tu amor finalmente sea visto y honrado. Y si crees que las madres como yo merecen ser recordadas, no borradas, suscríbete. Juntas, estamos reescribiendo cómo se ve el amor cuando se niega a rendirse. La primera vez que noté la distancia no fue en sus palabras, fue en sus ojos. Mateo acababa de cumplir 15 años. Regresábamos del supermercado y lo tomé del brazo al cruzar la calle. Se apartó, no con brusquedad, no con enojo. Simplemente como lo haría un extraño. Ese pequeño gesto me hirió más profundamente que cualquier insulto. Mi hijo ya no quería que lo tocara. Me decía a mí misma que era la adolescencia, que los adolescentes pasan por etapas, que él volvería. Pero con el paso de las semanas, el silencio entre nosotros se hizo más fuerte. Dejó de cenar conmigo, empezó a comer en su habitación. Su puerta siempre estaba cerrada. Yo llamaba suavemente y le preguntaba si necesitaba algo. Respondía con una sola palabra, o a veces no respondía. Solía esperarme a que llegara del trabajo. Ahora entraba y lo encontraba con auriculares, de espaldas, con un muro de ruido entre nosotros. Lo que más le dolió no fue la distancia, fue lo rápido que se adaptó.
En la escuela empezó a usar un nombre diferente, Matt. Dejó de hablar español, incluso cuando lo intentaba. Le preguntaba, ¿cómo estuvo tu día? Y él respondía, estuvo bien, breve, plano, como si mi idioma lo avergonzara. Una vez lo oí hablando por teléfono con un amigo diciendo, mi mamá no habla inglés de verdad, a veces es difícil, pero sí hablaba inglés. No perfecto, pero suficiente. Lo suficiente para entender que mi voz ya no encajaba en su mundo. Hubo un día en el centro comercial que jamás olvidaré. Estábamos en unos grandes almacenes e intenté sostenerle una camisa, algo bonito, en oferta. Miró a su alrededor nervioso y dijo, ¿puedes hablar menos alto? Me quedé paralizada. No estaba gritando, simplemente estaba siendo yo misma, una mujer mexicana con acento, una madre intentando comprarle algo decente a su hijo. Le bajé la camisa y no dije nada. Nunca la usó. Más tarde ese año, obtuvo su licencia de conducir. No me pidió que fuera al DMV. Fue con un amigo. Me enteré por una foto que publicó en línea. Sonreía orgulloso en la foto, con las llaves en la mano, y decía, libertad. Yo no salía en la foto. Ni siquiera me mencionaron. Intenté aferrarme a las pequeñas cosas. Prepararle su sopa favorita cuando tenía exámenes. Doblar su ropa justo como le gustaba. Dejarle notas en su almuerzo. Pero las notas empezaron a volver intactas. La sopa se enfrió en la estufa. Empezó a lavar su ropa él mismo. No porque quisiera ayudar, sino porque no quería que yo tocara su ropa. A veces pasaba por su habitación y lo oía reír. No conmigo, nunca conmigo, siempre con alguien más, un amigo, una chica, una voz a través de su teléfono. Me di cuenta de que me había convertido en ruido de fondo, el zumbido del refrigerador, el crujido del suelo, familiar pero inadvertido. Una noche, vi un mensaje iluminado en su teléfono mientras se duchaba. No quise mirar, pero lo vi antes de poder apartar la mirada. Es muy tradicional. Siempre me pregunta si tengo hambre, como si tuviera 5 años. Mis manos temblaban. Solo estaba tratando de preocuparme. No es eso lo que hacen las madres. Empezó a pasar más tiempo fuera. Llegaba tarde a casa. Evitaba el contacto visual. Cuando le preguntaba dónde estaba, decía, fuera. Y ya está. Simplemente, fuera. Como si mi preocupación fuera una molestia. Como si no fuera más que una mujer con la que vivía. Y entonces, un día, lo oí decirlo directamente. Estaba en el pasillo, doblando toallas, cuando él no se dio cuenta de que estaba allí. Estaba hablando con su novia por teléfono. Supongo que tiene buenas intenciones, pero, sinceramente, solo estorba. Me quedé paralizado, toalla en mano, con la respiración atrapada en la garganta, en la vía. En eso me había convertido. Una barrera, un inconveniente, algo que hay que sortear. Dejé de doblar. Volví a mi habitación. No lloré, no entonces. Mis lágrimas habían aprendido a esperar. La traición no ocurre de golpe. Se infiltra. Empieza con menos risas, menos conversación, menos presencia. Luego se convierte en evasión. Luego en irritación. Luego, rechazo. Cuando Mateo consiguió su primer trabajo a tiempo completo, no me lo dijo. Me enteré cuando llegó a casa con un teléfono nuevo. Lo felicité. Lo abracé. No me devolvió el abrazo. Cuando recibió su primer cheque de pago, sonreí y le dije, tal vez puedas invitarme a tomar un helado. Dijo, estoy ahorrando para otras cosas. Asentí, en silencio. Fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama, sosteniendo el pequeño monedero donde guardaba el cambio de la compra. Lo abrí, lo cerré, lo volví a abrir. No estaba triste por el helado. Estaba triste por lo que simbolizaba, que él ya no quisiera compartir alegría conmigo. Dejé de pedirle tiempo. Dejé de sugerir paseos, dejé de cocinar sus platos favoritos. Aprendí a silenciarme en su presencia, con la esperanza de que tal vez mi quietud lo hiciera notar de nuevo, pero el silencio solo le facilitaba olvidar. Un día, le pregunté si podíamos hablar de verdad. Suspiró, miró su teléfono y dijo, ¿qué pasa, mamá? Lo miré a la cara, buscando al chico que crié, el chico que una vez lloró cuando salí a trabajar, el chico que me besó la mejilla solo por diversión, pero ya no estaba. Te extraño, dije. Se encogió de hombros. Estoy aquí, pero no lo era. Era una sombra, una voz tras una puerta, una presencia que me acompañó por el pasillo sin detenerse. A menudo me pregunto qué momento nos separó, qué día, qué palabra, qué gesto convirtió el amor en distancia. Pero el amor no desaparece como un interruptor, se apaga, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que estás sentado en la oscuridad, y la persona que creías que siempre sería tu luz ya se ha marchado.
Si alguna vez has visto a alguien a quien amas alejarse y te has sentido incapaz de detenerlo, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario que diga: recuerdo el silencio, porque a veces el silencio dice más que las palabras. Y si aún crees en el poder del amor materno, incluso cuando se olvida o se rechaza, espero que te suscribas. Cada vez que lo hagas, nos ayudarás a recordarle al mundo que el vínculo entre una madre y su hijo nunca debe ser desechable. Empezó como un extraño cosquilleo en las yemas de los dedos. Estaba de pie junto al fregadero, enjuagando un plato de la noche anterior. La luz de la mañana entraba por la ventana y el olor a café aún flotaba en el aire. Lo recuerdo con claridad, pero lo que sucedió después es borroso, como si alguien hubiera tomado el rollo de película de mi vida y lo hubiera partido por la mitad. Mi mano derecha cedió. El plato se me escapó y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido fue agudo, pero distante, como si ocurriera bajo el agua. Intenté agacharme para recogerlo, pero mis piernas no se movían bien. Sentía el cuerpo pesado. Perdí el equilibrio. El suelo se inclinó bajo mis pies y todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital. Las baldosas del techo eran pálidas e interminables. Había una máquina sonando a mi lado y un dolor sordo que se irradiaba desde el lado izquierdo de mi cabeza hasta el hombro. Apareció una enfermera y me dijo que había tenido un derrame cerebral. Un derrame leve, dijeron, pero yo no lo sentí tan leve. Ya nada parecía menor. La mitad de mi cara no se movía como antes. Mi mano temblaba incontrolablemente. Mis piernas, antes lo suficientemente fuertes como para limpiar 3 casas en un solo día, ahora cedían a los 3 pasos. No podía hablar con claridad. Sonaba borracho, confundido, como si un extraño se hubiera instalado en mi boca. Mateo apareció 2 días después. Se quedó a los pies de la cama del hospital, con los brazos cruzados y el teléfono en la mano. No me preguntó cómo estaba. Me preguntó cuánto tiempo estaría allí. Le dije que no lo sabía. Suspiró. Dijo que había estado ocupado con el trabajo. Asentí, aunque no le había pedido nada. Solo quería verle la cara. Solo quería que me tomara de la mano. Él nunca lo hizo. El doctor me explicó que necesitaría fisioterapia, logopedia, controles, medicamentos, descanso. Hablaban despacio, como si estuviera sordo en lugar de enfermo. Mateo no dejaba mirar su reloj. Cuando el doctor se fue, se giró hacia mí y me dijo: «Entonces, ¿cuál es el plan?» El plan siempre había sido que yo trabajara, apoyara y gestionara. Ahora esperaba que yo también tuviera un plan para esto, para mi cuerpo destrozado, para mi independencia perdida. Le dije que necesitaría su ayuda. Él no respondió. Me dieron de alta 2 días después. Mateo me recogió en silencio. Me costó subir al coche. No me ofreció la mano. Me sentí como si me estuvieran metiendo maletas en el maletero. En casa, todo había cambiado. Mi habitación, que antes era el lavadero, ahora parecía una prisión. El suelo estaba duro, la luz demasiado tenue. El ventilador zumbaba en lo alto como un mosquito atrapado en su propio dolor. No sabía cocinar, no sabía limpiar, no podía moverme sin mi bastón. Tuve que aprender de nuevo a vestirme, a atarme los zapatos, a sostener una cuchara. Y en medio de todo eso, también tuve que aprender a necesitar a alguien que no quería ser necesitado. Pedir ayuda se convirtió en un ritual vergonzoso. ¿Puedes ayudarme con la ducha? Estoy cansado. ¿Puede esperar? ¿Puedes recoger mi receta? Estoy trabajando. Hazlo en línea. ¿Puedes llevarme a terapia? No tengo tiempo. Así que dejé de preguntar. Falté a citas. Me dolía el cuerpo. Se me caían las cosas constantemente. Una vez me derramé sopa encima y me quedé allí sentada 20 minutos, demasiado avergonzada para moverme. Nadie vino a ver cómo estaba. Nadie se dio cuenta. Lo más difícil de la recuperación no fue el dolor ni la debilidad. Fue el silencio que llenó el espacio donde debería haber atención. Fue la lenta erosión de la dignidad, de sentirse persona. Recuerdo una noche, sentada al borde de la cama, mirándome las manos. Estaban hinchadas y rígidas. Antes trenzaban el pelo de Mateo, le preparaban la comida, le cosían parches en los vaqueros. Ahora temblaban como hojas al viento. Me susurré a mí mismo: todavía estoy aquí. Necesitaba escucharlo en voz alta, porque nadie más lo decía. Había una mujer en terapia llamada Marta. Tenía 70 años y se recuperaba de su segundo derrame cerebral. Su hijo la visitaba en cada sesión, le tomaba la mano, la ayudaba a levantar el brazo, la animaba. Me dijo: el derrame cerebral no mata el cuerpo, la soledad sí. Ella tenía razón. Una mañana intenté ir solo al baño. Me dolió la rodilla, caí con fuerza,
golpeándome el hombro contra la pared. El sonido debió de resonar. La esposa de Mateo entró corriendo, pero en 1900, en lugar de ayudarme a levantarme, se quedó mirando. «No puedes seguir haciendo esto», dijo. «No es seguro», asentí. Mi cara ardía de vergüenza. Compraron un monitor de bebé y lo pusieron en mi habitación. Dijeron que era por mi seguridad, pero parecía vigilancia, como si me hubiera convertido en una niña de nuevo, una niña no deseada. Empecé a hablar menos, a comer menos, a existir menos, hasta el día que escuché a Mateo decir las palabras que nunca olvidaré. Solo ocupa espacio, solo nos da más problemas. No lo dijo con enojo, lo dijo con resignación, como si yo fuera un electrodoméstico roto, un televisor viejo que no sabían dónde tirar. Después de eso, me quedé sentado en mi habitación durante horas, mirando las paredes, recorriendo las grietas con la mirada. Me preguntaba si esto era todo en lo que me convertiría. Luego volví a mirar mis manos, todavía temblando, todavía débil, pero sigue siendo mío. Si alguna vez has tenido que reaprender a vivir en un mundo que olvidó cuidarte, quiero que escribas en los comentarios. Sigo aquí, porque lo estás, y mereces ser visto. Y si crees que nadie debería tener que recuperarse en silencio, suscríbete a este canal. Cada clic es una luz en la oscuridad de alguien. Cada voz importa, sobre todo cuando el mundo quiere bajar el volumen de nuestro dolor. La mañana que vinieron a buscarme, me estaba cepillando los dientes con la mano izquierda, la que aún me funcionaba. Mi brazo derecho había perdido casi toda su fuerza, tras el derrame cerebral, pero me había entrenado para adaptarme, lentamente, torpemente. Mi cuerpo seguía aprendiendo, aunque quienes me rodeaban ya se habían dado por vencidos. El golpe en la puerta fue demasiado firme, demasiado directo, de esos que te vibran en el pecho antes de que la mente lo capte. Me quedé paralizada, con el cepillo de dientes todavía en la boca y un hilo de espuma de pasta de dientes deslizándose por mi barbilla. Mateo abrió la puerta. Oí su voz, despreocupada, como si nada raro ocurriera. Luego, silencio. Luego pasos. Y entonces estaban frente a mí, dos hombres, vestidos con sencillez. Uno sostenía una carpeta, el otro escudriñaba la habitación como si buscara contrabando, pero lo único que habría encontrado sería una palangana de plástico que usaba para lavar la ropa, un calendario con santos pegado a la pared y el aroma del aceite de lavanda que me untaba en las articulaciones cada mañana. «¿Carmen Rosales?», preguntó la más alta. Asentí. Mi corazón latía tan fuerte que creí oírlo resonar en las baldosas. «Recibimos una denuncia anónima», continuó. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su estatus migratorio». Anónimo. Pero ya sabía quién era. Hay una clase de traición que no grita, no tira cosas, no deja moretones. Viene en forma de llamadas, de susurros, de hijos que ya no quieren compartir la casa con la madre que los crió. Mateo había tomado su decisión, y lo había hecho con la misma fría eficiencia que una vez admiré en él. No me arrestaron. Ese día no. Dijeron que era una verificación, un proceso rutinario, pero reconocí su mirada. No estaban allí buscando respuestas. Estaban allí para abrir un expediente. Me pidieron mis documentos. Les expliqué que no tenía ninguno, que había llegado hacía décadas, que trabajaba, que pagaba impuestos, que había criado a un hijo. Asintieron, sin inmutarse. Tomaron notas. Me preguntaron sobre mi historial laboral, viajes, estado médico, dependientes. Me senté allí, respondiendo preguntas, con las manos temblorosas apoyadas en el regazo. Me sentía como un criminal en mi propia cocina. Cuando se fueron, no lloré. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Y por primera vez en mi vida, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era madre. Yo era un caso número. Más tarde esa noche, escuché a Mateo y a su esposa en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes de nuestra casa son delgadas como el papel. Dijeron que era la única solución, que la situación se había vuelto demasiado difícil, que necesitaba ayuda del sistema, que tal vez esto era lo mejor, para lo mejor. Le cociné cuando estuvo enfermo, dormí en el suelo del hospital cuando tuvo gripe, vendí mis joyas para pagar sus libros escolares, pero ahora, entregarme a inmigración fue lo mejor. Dejé de comer durante 2 días después de eso. La comida perdió su sabor, el agua se sentía espesa. No dejaba de oír sus voces una y otra vez. La palabra carga, la palabra problema, la palabra desaparecido. La tercera noche, me desplomé en el pasillo. Me fallaron las piernas y me deslicé al suelo como una hoja de papel. Mateo me pasó por encima.
literalmente. Ni siquiera se dio cuenta. Me quedé allí tumbado durante horas, observando las sombras que se movían por el techo. Pensé en salir corriendo. ¿Pero a dónde iría? No tenía papeles, no tenía dinero, ni siquiera tenía 2 piernas sanas. Mi mundo se había encogido al tamaño de esta casa y ahora incluso eso me lo estaban arrebatando. A la mañana siguiente empezaron a llegar las cartas. Del Departamento de Seguridad Nacional. Sobres gruesos con instrucciones, citas, advertencias. Se los traje a Mateo. Los miró y dijo, «Hagan lo que les dicen». Pregunté, «¿Por qué?». Me miró como si hubiera preguntado algo estúpido. Él dijo, «Porque ya está hecho». Esa frase rompió algo en mí que ningún infarto jamás pudo romper, porque era verdad. La llamada se había hecho. La máquina se había puesto en marcha. No había vuelta atrás. Me estaban eliminando, lentamente, legalmente, silenciosamente. Quienes escriben políticas de inmigración no ven la mujer que soy. No ven las manos que limpiaron hospitales, ni la espalda que se agachó durante 30 años sin quejarse. No ven a la madre que le enseñó a su hijo a atarse los zapatos y a deletrear su nombre. Solo ven estatus, y el mío estaba vencido. Pero no estoy vencido. No soy desechable. No soy solo un número. Si alguna vez has sentido que tu vida entera podría borrarse con una firma o una llamada, comenta abajo con las palabras, «Soy más que mis papeles», porque lo eres. Todos lo somos. Y si crees que historias como esta deben contarse, no enterrarse, suscríbete a este canal. Que este sea un lugar donde nadie tenga que volver a enfrentar este tipo de traición en silencio, donde se escuche la voz de cada madre, incluso cuando el mundo intenta excluirla. Cuando llegó la notificación de mi primera audiencia de inmigración, me quedé sentado en la mesa de la cocina, más de 1 hora mirándolo fijamente. El papel me pesaba en las manos, no por su peso, sino por lo que representaba, una cuenta regresiva, una fecha límite, una decisión que tomaría alguien que nunca me había conocido, que nunca había escuchado mi historia, que nunca había visto los años grabados en mis manos. Solo verían un nombre, un país de origen, un papel que faltaba. Doblé la carta con cuidado y la metí en una libretita que guardaba escondida debajo del colchón, la misma libreta donde solía anotar listas de la compra y recordatorios. Ahora contenía fechas que podrían cambiar mi vida para siempre. No le dije nada a nadie de la casa. No le pedí ayuda a Mateo. No confiaba en su respuesta. En cambio, caminé, lenta y dolorosamente, hacia la iglesia de la esquina, la que tenía la pintura descascarada y una campana torcida. Nunca había entrado, pero ese día empujé la puerta y me adentré en el silencio. Una mujer de voz suave y ojos cansados me saludó. Se llamaba Teresa. Era la secretaria, pero más que eso, me escuchaba atentamente. Le conté todo, sobre el llamado a la puerta, sobre los papeles, sobre el hijo que había olvidado amar. No me interrumpió. Simplemente puso su mano cálida sobre la mía y dijo, «Ya encontraremos una solución». Me dio un número para llamar, un centro de ayuda para inmigrantes, voluntarios que ayudaban a gente como yo, personas cuyas vidas se desmoronaban, sobre a sobre. Llamé al día siguiente. Me temblaba la voz. Mi inglés era difícil de entender, pero me escucharon. No me presionaron. Esa llamada lo cambió todo. Me asignaron a una mujer llamada María. Era pequeña, perspicaz y llena de preguntas. Me preguntó sobre mi historial laboral, mi historial médico, mi familia y mi entrada al país. Respondí todo con sinceridad. Nunca prometió que sería fácil, solo prometió intentarlo. Empezamos a recopilar documentos, talones de pago antiguos, cartas de antiguos empleadores, fotos mías trabajando, fotos de Mateo y mías, prueba de que había vivido aquí, de que había contribuido, de que importaba. Me acerqué a una mujer a la que una vez cuidé. Se llamaba señora Henderson. La ayudé durante 3 años antes de que falleciera. Su hija Laura se acordó de mí. Escribió una carta en mi nombre. Dijo que me había convertido en parte de su familia. Dijo que había cuidado a su madre con más ternura que la mayoría de las enfermeras. Esa carta pasó a formar parte de mi caso. También las facturas a mi nombre, los recibos de la farmacia, el extracto del hospital después de mi derrame cerebral. Todo cuadraba. Una vida vivida tranquila pero plena, pero aún así puede que no sea suficiente. María me explicó que el sistema no siempre reconoce el sacrificio, reconoce el estatus, el procedimiento, el protocolo. Podrían deportarme, dijo, incluso después de todo lo que había dado. Asentí, lo entendí. Había pasado toda mi vida dando sin garantías.
La fecha del juicio se acercaba como una sombra. Cada día se sentía más pesado. Empecé a empacar maletas pequeñas a escondidas, por si acaso. Un poco de ropa, un rosario, mi collar con la cruz, la foto de Mateo a los 5 años, esa donde sonríe sin saber el precio de esa sonrisa. Por la noche no podía dormir, me dolían las piernas, mi mente daba vueltas. Imaginé que me llevaban en plena noche. Imaginé el frío del centro de detención, las luces fluorescentes, la espera, pero lo que más temía era desaparecer, silenciosamente, sin ceremonias, como si nunca hubiera estado aquí. Empecé a escribir cartas, una a Mateo, una a su esposa, una a la iglesia. No sabía si las necesitaría, pero necesitaba decir las cosas que había guardado en mi interior durante tanto tiempo, no por amargura, sino porque no quería que mi historia terminara sin voz. En la carta de Mateo, no lo culpé. Le dije que lo perdonaba, aunque nunca me lo pidiera. Le escribí que lo amaba, que siempre lo amaría, que ninguna decisión que tomara podría deshacer los años que pasé construyendo su vida. Lo sellé y lo coloqué en el cuaderno. El día de la audiencia, María me recibió en el juzgado. Llevaba una chaqueta gris y sostenía una carpeta llena de pruebas. Yo llevaba mi mejor blusa, la del cuello de encaje. La había planchado 3 veces la noche anterior, asegurándome de que no quedara ni una sola arruga. Era lo único que podía controlar. La sala estaba fría. El juez no sonrió. Me quedé en silencio mientras María hablaba. Les contó sobre mi derrame cerebral, sobre mis años de trabajo, sobre mi hijo, sobre mi vida. Pintó una imagen que me daba demasiado miedo de escribir. Cuando el juez me miró, lo miré a los ojos. No supliqué, no lloré, solo dije: no me queda nada en México. Mi hogar está aquí, aunque nadie me quiera. Él no respondió. Dijo que revisaría los documentos y que la decisión llegaría por correo. Y luego se acabó. El camino a casa se me hizo más largo que la audiencia. Me agarré a la barandilla. Descansé a menudo. Mi cuerpo me traicionó, pero seguí caminando. Un paso lento a la vez, porque, dijera lo que dijera la carta, aún tenía ese derecho. A caminar, a existir, a ser visto. Esa noche puse una vela en la ventana, igual que hacía mi madre cuando desaparecía alguien del pueblo. Era una forma de decir que seguimos esperando, que aún creemos. Si alguna vez has enfrentado el miedo a perder tu lugar en el único hogar que has conocido, comparte tu verdad en los comentarios con las palabras «Mi historia importa». Que este sea el espacio donde nos negamos a ser borrados. Y, si compartes una historia que merece ser reconocida, espero que te suscribas, porque cada vez que alguien nos escucha, nos volvemos más difíciles de olvidar. Todas las mañanas, después de la audiencia, me levantaba temprano y revisaba el buzón, incluso antes de que el sol tocara la acera. Todavía me costaba las piernas, me temblaba el equilibrio, pero hacía ese paseo lento, agarrado a la barandilla del porche, viendo cómo el cielo cambiaba de negro a gris suave mientras las farolas se apagaban, una a una. Abría el buzón con manos temblorosas, siempre vacío, siempre resonando en silencio. Así pasaron las semanas. La espera se convirtió en una especie de dolor, un dolor silencioso, de esos que susurran en vez de gritar. Evitaba la sala, evitaba a Mateo. Existíamos bajo el mismo techo, pero nos habíamos convertido en fantasmas el uno para el otro. Se iba temprano, llegaba tarde. Cuando nos cruzábamos, sus ojos nunca se cruzaban con los míos, como si me mirara demasiado tiempo, viera lo que hacía y sintiera algo, o tal vez nada. Tal vez esa fuera la verdadera herida. Me quedaba en mi habitación casi todos los días. Practicaba sola mis ejercicios de logopedia. Hacía rodar una pelota de tenis contra la pared para recuperar la fuerza en mi brazo derecho. Leía libros en los que apenas podía concentrarme. Volvía a ver telenovelas viejas a bajo volumen solo para llenar el silencio. Y rezaba. No por milagros, solo por paz, solo para que me vieran. Un día, de repente, recibí una carta de Laura Henderson, la hija de la mujer a la que una vez cuidé. Había escrito otra carta, esta vez más personal. Incluía una foto de su madre y yo en el jardín, abrazadas, riendo. Su letra era elegante y cálida. Escribió: «Espero que vean a la mujer que yo veo». Sostuve la foto contra mi pecho y lloré. Entonces recibí una llamada de María. Parecía cansada. El gobierno había retrasado mi caso debido a la acumulación de trámites. Nada avanzaría durante unos meses. Se disculpó. Le dije que no lo hiciera. Estaba acostumbrado a esperar, pero lo que no le dije fue que cada retraso era como una capa de polvo que se posaba sobre mí.
como si el mundo estuviera olvidando poco a poco que alguna vez existía aquí. Empecé a ordenar mis pertenencias, no porque hubiera decidido irme, sino porque cuando has vivido en el limbo tanto tiempo, empiezas a prepararte para cualquier final posible. Regalé algo de mi ropa a la iglesia, llené una pequeña caja con fotos y cartas. Encontré una vieja Polaroid de 1910. Mateo de pequeño, cubierto de espaguetis, con una sonrisa pura y desaliñada. La miré un buen rato, luego la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Quería tenerla cerca. Una tarde oí que se abría la puerta. Pasos pesados. Mateo estaba solo. Pasó por delante de mi puerta, pero se detuvo. Por primera vez en semanas, tocó. No sabía si responder, pero mi corazón se movió antes que mi mente. Entra, dije. Entró como un extraño en una sala de espera. No se sentó. Miró al suelo. Enviaron una carta. Mis manos se apretaron. ¿Qué carta? Lo sacó de su chaqueta y me lo entregó. Era del Tribunal de Inmigración. Reconocí el sello. Me quedé sin aliento. Lo abrí lentamente, como si fuera a estallar. Mis ojos recorrieron las palabras, el inglés denso como el barro. Encontré la sección que María me dijo que buscara. Aplazado, sin decisión final, diferido. Mi cuerpo se desplomó en la silla. No era el final, pero tampoco era libertad. Solo más tiempo. Otro año de espera. Otro año de limbo. Mateo se quedó allí torpemente, observándome absorberlo. Dijo, pensé que deberías saberlo. Asentí. El silencio entre nosotros llenó la habitación como humo. Luego, cuando se dio la vuelta para irse, le pregunté, ¿por qué los llamaste? Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Él susurró, no sabía qué más hacer. Esas palabras, tan pequeñas, tan cobardes, tan reales. Quise gritar, exigir que me explicaran por qué un hijo prefería el miedo a su propia madre, pero no lo hice, porque sabía la respuesta. Lo había criado para sobrevivir. Simplemente no me di cuenta de que podría sobrevivir enterrándome. Después de que se fue, me di una ducha larga. Me froté el cuerpo despacio, con cuidado, como si intentara quitarme la traición, pero no desapareció. Nunca desaparece. Esa noche, encendí otra vela en la ventana, no por esperanza, no por justicia, sino por claridad, porque en algún punto entre el dolor y la paciencia había comenzado a verme de nuevo, no como una víctima, sino como una mujer que había resistido. Al día siguiente, llamé a María y le dije que quería escribir una declaración formal para mi caso, mis propias palabras, mi propia verdad. Ella aceptó. Escribí durante horas. No escribí como una abogada. Escribí como una madre, como una mujer, como una luchadora. Escribí sobre los primeros pasos que di después de mi derrame cerebral, sobre el olor a cloro en mis manos después de años de limpiar, sobre cómo el sabor de los tamales aún me recordaba las noches que mecía a Mateo para que se durmiera. Escribí sobre lo que significa darlo todo y quedarse sin nada, y cómo, incluso en esa nada, encuentro fuerza. Porque esa es la parte que ningún documento gubernamental puede medir, ningún tribunal puede borrar, la parte que sobrevive sin importar quién se vaya o qué se lleve. Si alguna vez te has sentido pequeño por un sistema que nunca vio tu historia completa, deja un comentario que diga, mi voz no es papeleo. Deja que este espacio honre tu existencia. Y si crees en la justicia que prioriza a la persona sobre el estatus, suscríbete a este canal. Cada clic es un recordatorio de que seguimos aquí, seguimos siendo humanos, todavía vale la pena luchar por nosotros. Los días posteriores al aplazamiento se hicieron eternos como una respiración contenida bajo el agua. Recorrí la casa como un susurro. Mis pasos eran más ligeros, no porque estuviera curada, sino porque había hecho las paces con algo más profundo que el dolor. La espera continuaría, pero ahora ya no esperaba ser salvada. Estaba aprendiendo a mantener mi historia en pie, incluso cuando todo a mi alrededor se inclinaba al colapso. Reanudé mi terapia con un enfoque diferente, sin desesperación, sin miedo, sino con una determinación silenciosa. Ya no me movía buscando la aprobación de los demás. Me movía porque mi cuerpo aún me pertenecía. Hablaba despacio, con cuidado, resolviendo las sílabas arrastradas que antes me avergonzaban. Ahora, cada palabra que recuperaba se sentía como una pequeña rebelión, una declaración de que aún tenía cosas que decir. Empecé a ayudar en la iglesia una vez por semana. Doblaba boletines, preparaba bolsitas de comida para los ancianos. Allí nadie me pedía mis papeles, nadie me preguntaba qué podía ofrecer. Simplemente me recibían con los brazos abiertos. Teresa se aseguró de que tuviera una silla con acolchado extra para la espalda. Un día,
Me trajo té en una taza de porcelana con el asa desportillada y me dijo: «Eres uno de nosotros». Sostuve la taza con ambas manos como si fuera de oro, y por primera vez en mucho tiempo sonreí y lo dije en serio. En casa, Mateo era más tranquilo, no distante, solo inseguro, como alguien que camina entre las ruinas de una casa que ayudaron a incendiar. Empezó a traer la compra sin que se lo pidiera. Una vez, incluso compró la loción que yo usaba para las articulaciones. La dejó sobre la mesa sin decir palabra. Le di las gracias. Asintió. El silencio entre nosotros ya no era cruel, era cauteloso, frágil, como si ambos temiéramos que se rompiera si hablábamos demasiado alto. Una noche, entró en mi habitación y se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde una vez me escondí de su frío. Él dijo: «¿Necesitas ayuda con tus formularios?». Lo miré y le pregunté: «¿Por qué ahora?». No respondió de inmediato. Luego susurró: «Porque no sé cómo arreglar lo que hice, pero quiero intentarlo». Esa frase quedó suspendida en el aire como una suave lluvia. No borró el pasado, pero regó algo que creía muerto. Le entregué el formulario con el que había estado luchando durante 2 días. Me ayudó a llenarlo, lentamente, con paciencia, como un hijo que recuerda cómo ser hijo. No hablamos mucho esa noche, pero algo cambió. En las semanas siguientes, empecé a recibir más cartas, no del juzgado, sino de gente de la comunidad. Una mujer con la que trabajé me escribió para decirme que estaba rezando por mí. Un antiguo vecino me envió una tarjetita con el dibujo de una paloma y la frase: «No estás solo». Incluso la dueña de la bodega de la esquina donde solía comprar tortillas me puso un día una nota en el bolso. Decía: «Te vemos, estamos contigo». Guardaba cada mensaje en una cajita junto a mi cama. En las noches difíciles, la abría y leía sus palabras en voz alta, recordándome que, independientemente de lo que el sistema decidiera, ya me habían visto, y eso significaba que existía. Entonces, sucedió algo inesperado. María me llamó para decirme que un reportero de un boletín local sobre derechos de los inmigrantes quería escribir un pequeño artículo sobre mí. Me reí. ¿Yo? ¿En las noticias? Ella dijo: «Tu historia importa, y la gente necesita escucharla». Acepté, con una condición: que no me hicieran quedar como una víctima. Quería que vieran la fuerza tras la lucha, el fuego tras el silencio. Ella lo prometió. Cuando salió el artículo, era breve, solo unos pocos párrafos, pero era honesto. Hablaba de la vida que construí en la sombra, el derrame cerebral, la traición, la lucha, y mi voluntad de quedarme. Mi foto era pequeña, tomada de espaldas, con la luz cayendo sobre mi hombro mientras estaba sentado en la iglesia doblando bolsas de comida. Unos días después, recibí otra carta, no de inmigración. Era de una mujer llamada Gloria. Había leído el artículo. Escribió: «Yo también soy indocumentada, y creía que era invisible, hasta que te vi». Incluyó su número de teléfono y me preguntó si me gustaría verla algún día. Lloré, porque eso es todo lo que realmente queremos. Ser vistos, no como problemas, no como cargas, sino como personas. La fuerza de una comunidad no reside en sus leyes, está en su capacidad de recordarse mutuamente, de dar espacio a quienes son marginados, de decir: «Tú importas», incluso cuando el gobierno diga lo contrario. Empecé a sentir algo que no había sentido en años. Ni seguridad, ni certeza, sino dignidad. Entré a mi siguiente sesión de terapia más alto, más lento, pero más alto. La enfermera lo notó. Ella dijo: «Te ves diferente hoy». Sonreí y respondí: «Recuerdo quién soy». Y eso hizo toda la diferencia. Si alguna vez has sentido que el mundo olvidó tu nombre, tu historia o tu valor, deja un comentario que diga: «Recuerdo quién soy». Deja que este lugar sea el espejo que te refleje a ti mismo. Y si crees en la valentía silenciosa de quienes viven entre las grietas de la sociedad, suscríbete, no por la cantidad, sino porque cada nueva voz en este espacio nos ayuda a acallar el silencio. Juntos, nos aseguramos de que nadie sea borrado. Llega un momento, después del caos, después del silencio, después de que finalmente se asiente el polvo, en el que te sientas contigo mismo, no como la versión que otros ven, ni como la que el sistema etiqueta, sino como la persona que realmente eres. Ese momento me llegó una mañana tranquila, mientras el sol entraba por la ventana y me calentaba las manos. Las mismas manos que una vez temblaron con tanta fuerza que no podía sostener una taza, ahora sostenían un lápiz, un diario, mi voz. Escribí esa mañana no por obligación, sino porque podía. Fue la primera vez en meses que escribí algo solo para mí.
No para un tribunal, ni para un abogado, ni para el sistema. Solo una mujer escribiendo su historia para que ninguna parte se perdiera. Me impactó cuánto había cambiado mi vida desde el derrame cerebral, desde la traición, desde la carta, pero también cuánto de mí había sobrevivido. No solo había sobrevivido, sino que había crecido. Me había convertido en una mujer capaz de amar, incluso cuando el amor le había fallado, que aún podía luchar, incluso cuando su cuerpo estaba cansado, que aún podía elegir la dignidad, incluso cuando el mundo intentaba arrebatársela. No hubo un momento milagroso, ninguna decisión contundente de un juez, ninguna disculpa solemne de quienes me hicieron daño. Lo que recibí fue algo más pequeño, pero en cierto modo aún más poderoso. Me recuperé, pieza por pieza. Una conversación, una carta, un acto de bondad a la vez. Mateo nunca dijo las palabras que yo quería oír, pero empezó a hacer pequeñas cosas que importaban. Arreglar la barandilla del porche, renovar mis recetas sin que se lo pidiera, dejar una manta doblada a los pies de mi cama en las noches frías. Aprendí que a veces la sanación se logra con acciones, no con disculpas. La comunidad seguía apareciendo. Gloria me invitó a su casa a comer tamales. Nos sentamos en su cocina, dos mujeres indocumentadas, riéndonos mientras derramábamos salsa y compartíamos el dolor. Me llamó hermana. Hacía mucho que no escuchaba esa palabra. Me dolió el pecho de la mejor manera. Las mujeres de la iglesia empezaron a llamarme tía. Me traían sopa cuando estaba enferma. Compartían historias de sus familias. Orábamos juntas, no siempre para pedir respuestas, solo para tener fuerzas. Y en algún lugar de todo eso, comencé a sonreír nuevamente sin culpa, riendo sin vergüenza, esperando sin miedo. Todavía no sé cuál será la decisión final, si me permitirán quedarme o me obligarán a irme. Pero sí sé esto, pase lo que pase, he dejado una huella. Mi historia existe, mi verdad ha sido dicha, y eso me hace imborrable. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que el mundo te olvidó, te veo. Si te han silenciado, ignorado, descartado, importas. Si has tenido que reconstruir tu vida a partir de las cenizas de las decisiones de otra persona, no estás solo. Escribe en los comentarios, soy imborrable. Que esa sea la promesa que nos hacemos. Que por mucho que intenten mantenernos en silencio, nunca desapareceremos. Y si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal. Este espacio es para ti, para tu madre, para tu vecina, para la mujer que camina con serenidad y valentía cada día. Aquí compartimos historias para recordar. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme con más atención que solo tus oídos. Le diste un hogar a mi historia. Ahora, respira hondo y haz clic en el siguiente video que está a punto de aparecer en tu pantalla, porque hay más voces que escuchar, más corazones que tocar. Y juntos seguiremos contando las historias que jamás se olvidaron. De mi alma a la tuya. Gracias.